Un hombre se expresaba de esta manera hablando con Dios. Señor, ten piedad de mí. Observa cómo trabajo incansablemente, mientras que mi esposa disfruta de la tranquilidad del hogar. Ella descansa en la casa y yo me la paso trabajando. Haría lo que fuera para que realizaras un milagro y transformaras a mi esposa en mí y a mí en mi esposa, para que ella comprenda lo dura y difícil que es la vida de un hombre. Dios, en su infinita misericordia, ¡pum!, le concede el cambio. El primer día en la mañana, el milagro andante se apresura a despertar a los niños para que se preparen para ir al colegio, prepara el desayuno, pone la ropa en la lavadora, saca la carne del congelador para el almuerzo y se apresura hacia la escuela con los hijos. Sale sin arreglarse con una improvisada trenza en la cabeza. A su regreso, pasa por la gasolinera, gestiona un cheque, abona dinero al teléfono y la electricidad, recoge los trajes de la tintorería, hace las compras en el supermercado a gran velocidad y ya estaba cerca del mediodía y no había hecho ni siquiera el almuerzo. Hace las camas, recoge la ropa mojada y pone otra tanda en la lavadora, aspira las áreas que su suegra inspecciona con regularidad, lava los baños, limpia los vidrios de la sala, barre la sala y limpia la mesa de comedor, dobla la ropa que había secado, arregla el desorden de la despensa, saca la basura en 2 grandes bolsas, se pinta las uñas como puede mientras prepara un plato de arroz frito. Sale corriendo a la escuela, lidia con los hijos malcriados, le da de comer a los niños, separa a los que están discutiendo, lava los platos, cuelga la ropa en sillas porque estaba lloviendo a cántaros, verifica que sus hijos empezaran a hacer la tarea, tendió las camas, lavó los cojines de los muebles, le pasó un trapo a los electrodomésticos mientras pintaba la sala para disimular la humedad, planchó una ropa pendiente mientras que de reojo veía un poquito de televisión. Luego se apresura hacia la cocina para preparar otra cena, mientras continúa luchando para que sus hijos se bañen a tiempo, les ayuda a dar la comida y hace la oración con ellos mientras recuerda que aún tiene ropa por tender y de nuevo la loza y los platos que tendría que lavar antes que su esposo llegara. A las 9 de la noche estaba exhausto y ansiando descansar profundamente, pero en la cama le esperaban más deberes. Sí, los deberes de una esposa. Pobrecito, a pesar del cansancio, los cumplió como pudo. Al día siguiente, volvió entonces a implorar a Dios: Señor, no sé en qué estaba pensando cuando te supliqué que me cambiaras el papel. Te ruego que me devuelvas a mi condición normal de hombre, por favor. Esto es muy difícil. Y en ese momento se escucha la cariñosa respuesta de Dios: Claro que sí, hijo mío, solo que deberás esperar 9 meses, porque anoche quedaste embarazado. Por eso, debemos valorar y reconocer el trabajo incansable que las mujeres realizan en el hogar. Sus contribuciones no solo son esenciales para el bienestar de la familia, sino que también permiten que los demás miembros de nuestra familia prosperen en su vida diaria. Es fundamental que todos comprendamos y apreciemos la dedicación y el esfuerzo que implica administrar un hogar, y que, adicional, compartamos las responsabilidades de manera justa y equitativa para que las cargas no queden en una sola persona, sino que sea una labor de equipo como debería ser. En última instancia, esta historia nos recuerda que el trabajo en el hogar es igualmente valioso y desafiante, igual que cualquier otra ocupación fuera del hogar, y que el respeto y el reconocimiento hacia las mujeres que desempeñan este papel es algo esencial para lograr una sociedad más equitativa y justa. Por eso, te invito a valorar y a compartir esta historia con aquellas mujeres que se merecen este digno reconocimiento.